Hola, mi nombre es Fernanda González y el día de hoy voy a hablar sobre la evolución del derecho laboral en México, específicamente desde el periodo de la Revolución Mexicana hasta la reforma laboral de 2012. Para entender por qué actualmente tenemos derechos como una jornada laboral, días de descanso, salario mínimo, vacaciones, sindicatos, del derecho a huelga y seguridad social, es importante conocer cómo se fueron construyendo estos derechos a lo largo de la historia. La legislación laboral mexicana no apareció de un día para otro. Fue resultado de muchos conflictos sociales, de las condiciones en las que trabajaban las personas, que no eran para nada dignas, y de diferentes leyes que fueron apareciendo hasta llegar a la Constitución de 1917 y posteriormente a la Ley Federal del Trabajo. Por eso, voy a explicar esta evolución de manera cronológica, comenzando con la Revolución Mexicana y terminando con la Reforma Laboral de 2012. De la Revolución a la Constitución de 1917. Comenzamos con el periodo que va de 1911 a 1917. Este periodo comienza con la renuncia de Porfirio Díaz en 1911 y termina con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en 1917. Durante estos años, México estaba viviendo una etapa de muchísima inestabilidad política y social. Pero además de los problemas políticos, existía una situación muy complicada para los trabajadores. Muchos trabajadores tenían jornadas demasiado largas, condiciones inseguras, problemas con los salarios y prácticamente no existían mecanismos suficientes para protegerlos frente a accidentes o abusos laborales. Por eso, durante este periodo, diferentes estados comenzaron a crear sus propias leyes para proteger a los trabajadores. Por ejemplo, comenzaron a aparecer leyes relacionadas con el descanso semanal, los accidentes de trabajo, la seguridad de higiene, la duración de la jornada laboral y la protección de mujeres y menores trabajando, porque recordando que había muchísimos menores de edad trabajando entre 8 y 12 años. Algo importante es que estas leyes todavía estaban muy dispersas, es decir, no existía una legislación laboral para todo México. Cada estado podía establecer sus propias reglas y además muchas de estas disposiciones eran incompletas. Sin embargo, fueron muy importantes porque demostraron cuáles eran las principales necesidades de los trabajadores y sirvieron como antecedentes para crear posteriormente una legislación laboral más completa. Y aquí llegamos a uno de los momentos más importantes de esta evolución, la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 y el artículo 123. El 1 de diciembre de 1919 comenzó el Congreso Constituyente en Querétaro, convocado por Venustiano Carranza. Al principio, el proyecto de Constitución no protegía principalmente los derechos laborales. El proyecto original prácticamente dejaba el tema del trabajo para que posteriormente fuera regulado por otras leyes. Sin embargo, varios diputados consideraron que eso no era suficiente. Quienes defendieron las necesidades de que los derechos de los trabajadores quedaran establecidos directamente en la Constitución. Finalmente se decidió crear un título especial dedicado al trabajo. Después de varios debates y propuestas se creó el artículo 123. El artículo 123 constitucional, que fue aprobado el 23 de enero de 1917. Este artículo fue algo muy importante porque México se convirtió en uno de los primeros países en establecer dentro de su constitución una serie tan amplia de derechos sociales y laborales. El artículo 123 original incluía temas como la jornada máxima de trabajo, descanso semanal, salario mínimo, la protección de mujeres y menores, el pago de horas extraordinarias, la participación de los trabajadores en las utilidades, la seguridad de higiene, los riesgos de trabajo, el derecho de la asociación sindical, el derecho de la huelga, la estabilidad en el empleo y las juntas de las conciliaciones y arbitrajes. Entonces, se puede decir que en 1917 marca el nacimiento constitucional del derecho laboral mexicano. Ya no se trataba únicamente de pequeñas leyes creadas por algunos estados, sino de reconocer derechos de los trabajadores desde la propia Constitución. De 1917 a 1919,
La ley de los estados. Después de que la Constitución de 1917 surgió otro problema. ¿Quién iba a desarrollar todas esas normas? El artículo 23 original permitió que tanto el Congreso de la Unión como los Congresos de los Estados expidieran leyes laborales. Esto provocó que diferentes estados comenzaran a crear sus propias leyes para desarrollar los derechos establecidos de la Constitución. Por ejemplo, Campeche expidió su Código del Trabajo en diciembre de 1917 y Veracruz expidió su Ley de Trabajo en enero de 1918, un año después. Muy poco tiempo. Posteriormente, muchos otros estados hicieron lo mismo. Entre 1918 y 1929, aproximadamente 25 entidades federativas expidieron leyes relacionadas con el artículo 123. Estas leyes comenzaron a regular temas como los contratos individuales y colectivos, los salarios, la participación de utilidades, los sindicatos, las huelgas, los riesgos profesionales y las autoridades laborales. Las leyes de Veracruz, principalmente las de 1918 y 1924, tuvieron especial importancia porque sirvieron como modelo para otras leyes laborales y posteriormente fueron antecedentes de la Ley Federal del Trabajo. Pero este sistema tenía un problema. Cada estado tenía sus propias leyes. Por eso comenzó a surgir las necesidades de tener una legislación laboral uniforme para todo el país. La Federación y la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta situación llevó a una reforma constitucional en 1929. A partir de esta reforma, el Congreso de la Unión obtuvo la facultad para crear la legislación laboral a nivel nacional. Esto fue muy importante porque permitió avanzar hacia una legislación más uniforme. Después de esta reforma, se elaboraron diferentes proyectos. Finalmente, el 18 de agosto de 1931, se expidió la primera Ley Federal del Trabajo. Esta ley reguló prácticamente todos los aspectos importantes del derecho laboral. Por ejemplo, reguló el contrato individual del trabajo, el contrato colectivo, las jornadas laborales, los descansos, el salario mínimo, el trabajo de mujeres, las obligaciones de trabajo de trabajadores y patrones, los sindicatos, las huelgas, los riesgos profesionales y las autoridades laborales. Entonces, podemos ver una evolución muy clara, ¿verdad? Primero había leyes aisladas de algunos estados, después apareció el artículo 123 y posteriormente los estados desarrollaron sus primeras propias leyes y finalmente México llegó a una ley federal del trabajo para regular de manera general las relaciones laborales. De 1931 a 1970, entre 1931 y 1970 México tuvo un importante proceso de industrialización. El país comenzó a dejar de ser principalmente rural y se convirtió cada vez más en un país urbano e industrial. Al aumentar el número de trabajadores, también aumentaron los sindicatos y contratos colectivos. Durante este periodo hubo diferentes reformas importantes. Por ejemplo, en 1943 se expidió la primera ley del Seguro Social que permitió desarrollar la protección a los trabajadores frente a riesgos de trabajo y enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, cesantía y muerte. También hubo reformas constitucionales importantes en 1960 y 1962. Una de ellas fue la creación del apartado B del artículo 123, que reconoció los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. También aumentó la edad mínima para trabajar de 12 a 14 años, recordando que había niños de 8 hasta 12 años trabajando. Y se hicieron modificaciones relacionadas con el salario mínimo, así haciendo hincapié a que había muchos trabajadores que trabajaban más y se les pagaba menos, y la participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo, con el paso de los años se hizo evidente que la Ley Federal del Trabajo en 1931 necesitaba actualizarse. Los sindicatos y los diferentes sectores de trabajadores consideraban necesario crear una nueva legislación que reflejara mejor las condiciones de la época. Y así llegamos a otro momento fundamental, la Ley Federal del Trabajo de 1970. La Ley Federal del Trabajo en 1970 fue publicada el 1 de abril
de 1970 y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Por eso cada 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajo, para conmemorar esta nueva ley. Esta ley sustituyó a la Ley Federal del Trabajo de 1931. Una característica importante que su elaboración involucró la participación y opinión de diferentes sectores de la seguridad, de la sociedad, trabajadores, patrones, sindicatos, especialistas, autoridades y universidades. La ley de 1970 fue mucho más completa. Reguló temas como las relaciones individuales del trabajo, las condiciones laborales, la jornada de días de descanso y las vacaciones, el salario mínimo y la participación de los trabajadores en las utilidades. También reguló las relaciones colectivas como los sindicatos y los contratos colectivos y el derecho de huelga. Además incluyó temas relacionados con la seguridad, higiene y la capacitación, los riesgos de trabajo y los derechos de mujeres y menores. Durante los años siguientes, esta ley fue modificándose. Por ejemplo, en 1972 se creó Infonavit. El objeto de proporcionar mecanismos para que los trabajadores pudieran acceder a una vivienda digna. En 1974 surgió Fonacot, que permitió otorgar créditos a los trabajadores para adquirir bienes y pagar servicios. 6 años después, en 1980, se realizaron importantes reformas al procedimiento laboral para brindar mayor protección a los trabajadores durante los juicios. Y posteriormente surgieron cambios relacionados con los salarios mínimos, el ahorro para el retiro y la seguridad social. Todo esto demuestra que el derecho laboral no se quedó estático después de 1970, después que continuó adaptándose a las nuevas necesidades económicas y sociales. De 1970 al 2012, durante las últimas décadas del siglo XX, México experimentó cambios económicos muy importantes. Hubo periodos de inflación elevada y eso provocó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, México comenzó a tener una mayor apertura comercial, y México especialmente a partir de la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Estos cambios tuvieron consecuencias para el mercado laboral. También comenzaron a desarrollarse nuevas instituciones relacionadas con la seguridad y el ahorro para el retiro. En 1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro, conocido como SAR. Y posteriormente se desarrolló el sistema de las AFORES, que administran los recursos destinados al retiro de los trabajadores. Ya en el siglo XXI comenzaron diferentes intentos para modificar la Ley Federal del Trabajo. Durante varios años hubo propuestas de reforma, pero existieron desacuerdos entre el gobierno, los patrones y las organizaciones sindicales. Finalmente, en 2012 se produjo una reforma importante, la reforma laboral del 2012. El 30 de noviembre del 2012 se publicó la llamada Reforma Laboral de 2012. Esta reforma modificó diferentes aspectos del derecho laboral mexicano. Uno de sus objetivos principales era fomentar la creación de empleos y aumentar la productividad y competitividad. Se incorporaron nuevas formas de contratación, como los contratos a prueba y los contratos de capacitación inicial. También se reguló de manera expresa la subcontratación, conocida comúnmente como outshoring. Otro punto importante fue la incorporación del concepto de trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo decente significa que el trabajador debe estar tratado con dignidad, sin discriminación, debe tener acceso a seguridad social, recibir un salario adecuado, contar con capacitación y trabajar en condiciones seguras e higiénicas. La reforma también modificó aspectos relacionados con los sindicatos y eliminó la llamada cláusula de exclusión por separación. En materia de procedimientos laborales se buscó profesionalizar la representación legal y se modificó algunas etapas de los juicios laborales. También aumentaron las multas por infracciones laborales. Sin embargo, la reforma generó críticas. Algunos consideraban que favorecía demasiado a los patrones y porque facilitaba ciertas formas de contratación y limitaba el pago de salarios vencidos en caso de despido injustificado.